Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a nuestro tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 6 de marzo del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 27. Segundo de Samuel 11, 27. Hoy tenemos una lectura que lastimosamente es un poco trágica y se refiere al pecado de David, ¿sí? Y, y textos, pasajes de la Biblia como este nos permiten ver claramente, aunque David es un referente de fe, es un referente de obediencia, es un referente de entrega al Señor, pues la Biblia claramente no tiene la intención de mostrarnos eh, personas inmaculadas, sino a un gran Dios perfecto, sublime, misericordioso, y a la lucha que los seres humanos han librado y que se convierten para nosotros, no solo en ejemplos, em, el ejemplo es para bien, buenos ejemplos, y los malos ejemplos, sino como referentes para aprender. ¿Sí? Hemos escuchado una frase muy famosa del señor Eliyahu Goldratt, que habla del hombre inteligente y sabio. El inteligente aprende de sus propios errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás. Y vemos en la Biblia el éxito y el fallo de los hombres y mujeres en tanto se conectaron o se desconectaron del Señor. Lo que está escrito en la Biblia, no solo la revelación del Señor, sino también los ejemplos de estos hombres en sus luchas, que nos dejan a nosotros también enseñanzas e instrucciones de cómo prevenir, sin duda alguna, pero también cómo corregir aquellas cosas en las cuales nos podemos desviar. Aquí claramente en el texto de el capítulo 11, el segundo libro de Samuel, nos encontramos con el momento más crítico en la vida de David, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, tuvo un fallo muy grave, y creo que está puesto en la escritura también para que aprendamos. Hemos hablado y hemos puesto en un paralelo comparativo a Saúl y a David. Hemos hablado de cómo nosotros juzgaríamos el pecado de cada uno, sin duda alguna. Ya es claro que ante los ojos del Señor el pecado es igual, no hay manera de calificarlo o cuantificarlo, pero ante los ojos de los hombres, por el efecto que tiene, obviamente nosotros consideramos cuál es o no más grave. De nuevo, delante del Señor es igual. Mentir o matar el pecado es pecado delante del Señor, ¿sí? Nosotros, obviamente, vemos el efecto de cada pecado y que tiene diferentes pues, consecuencias para nosotros los seres humanos. Pero miremos y repasemos algunos conceptos que la Biblia nos enseña de pecado para que podamos entender también pues el efecto que éste trae. Acordémonos que claramente el efecto que trae el pecado, como dice la misma escritura, es la muerte en todo el sentido de la palabra, la separación, la división, el dolor, las heridas que pueden traer el pecado. Hay varios términos en la Biblia. En el Antiguo Testamento el término principal que se refiere a pecado es hatá, y eh, se puede definir de manera breve como la omisión contraria a la ley. Este término es el más común en el Antiguo Testamento, y de nuevo tiene que ver con la omisión contraria a la ley. Y acordémonos que el Señor había establecido unas normas, unas leyes, y pues comportarse de manera contraria es lo que se define como eh, pecado. Pero también en el Antiguo Testamento hay otra expresión que tiene esta misma raíz, que implica o quiere decir algo así como equivocarse, ¿sí? Como errar, como irse en contra de lo que el Señor había establecido. Pero en el Nuevo Testamento, en
pues el pecado es muy mencionado en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Pues porque la obra del Señor Jesucristo es precisamente el perdón de los pecados. La obra del Señor Jesucristo es quitar el pecado. Entonces, para poder entender el perdón, para poder entender la misericordia, para poder entender la bondad del Señor y su obra perfecta, pues por eso el Nuevo Testamento habla y menciona tanto el pecado, ¿sí? Eh, para poder recibir perdón, necesitamos reconocer de que hemos sido pecadores, de que hemos pecado para poder arrepentirnos. De hecho, en estos días hablábamos de la predicación de Juan el Bautista en el Jordán, tenía que ver con eso, ¿sí? Con mostrarle, con, digámoslo, confrontar a la sociedad con su pecado para que también puedan mirar hacia el perdón y la misericordia del Señor. El término amartía, este término quiere decir no dar en el blanco, ¿sí? Y tiene que ver con las diferentes acciones culpables, no dar en el blanco, ¿sí? O sea que hay como eh, una manera como el Señor quiere que nosotros vivamos, y este término que se define también como pecado es no dar en el blanco, muy parecido al término jatá, que es errar, ¿sí? Es no alcanzar, digámoslo así, el estándar adecuado. Hay otra palabra que es paraptoma, que quiere decir paso en falso o caída, ¿sí? Hemos hablado y la Biblia lo dice así del pecado como una caída, un paso en falso que me hace caer, y ya sabemos, pues obviamente, de hecho, cuando miramos hacia el Génesis, estoy hablando ya en la traducción al español, pero cuando se habla del pecado de Adán y Eva, se menciona como la caída del hombre. Otra palabra es parábasis, que quiere decir el pie que traspasa, y tiene que ver con la expresión transgresión, quebrantamiento o violación de la ley. Sí, mire, todas estas palabras están definiendo lo que es pecado con sus diferentes matices y características. Otra expresión es ofeliema, ofeilema, perdón, que quiere decir una deuda y que se deriva del lenguaje legal del judaísmo, que hace referencia al pecado como una deuda, ¿sí? Estoy endeudado, por eso también dice la palabra del Señor que el Señor pagó esa deuda, ¿sí? Porque yo fui el que infringí las leyes espirituales, yo estoy en deuda con el Señor, también el pecador de alguna manera queda en deuda con la sociedad. Por eso una de las cosas que se hace cuando hay un genuino arrepentimiento es la restitución. Yo pequé contra el Señor, yo pequé contra mi prójimo, yo me arrepiento, y ese arrepentimiento implica también restitución. O sea, que el daño que yo hice a mi prójimo, yo voy a tratar de restituirlo, ¿sí? De sanar esa herida que yo le he causado. Otra expresión es anomía, que quiere decir sin ley o en contra de la ley o faltante de la fe, de la ley, perdón, y pues es como ese rechazo que se da al principio mismo de las leyes espirituales o de la voluntad del Señor. Y la otra palabra que se encuentra en el Nuevo Testamento es adiquir, que es un término afín e indica es estar sin justicia o injusticia, ¿sí? La justicia es un parámetro perfecto del Señor. Digamos, la justicia del Señor es 100%, y ese adiquia es que nosotros nos quedamos cortos ante la ley del Señor. De allí que una de las, digámoslo así, de las obras evidentes del Señor Jesucristo es justificarnos. O sea que Él nos hace tan justos como Él. En la identificación con Jesucristo o en Jesucristo, el Padre nos ve tan justos como Él. Con todo esto en mente, con estas definiciones de pecado, miremos un poco qué fue lo que le pasó a David, ¿sí? Y la Biblia nos da algunos ejemplos de equivocaciones, de errores, de faltas, de pecados de hombres, pues que deberían ayudarnos a identificar, a prender las alarmas y estar muy atentos. David, el gran David. En el capítulo 11, versículo 1, dice la Biblia
Dice así, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Aquí vamos a ver, digamos que así como para no alcanzar metas, objetivos, también para quedarse corto, hablando de una de las definiciones que vimos de pecado, pues también hay como un proceso, ¿sí? Las cosas no se dan de un momento a otro. Tiene que haber algo, tuvo que haber un fallo, tuvo que haber un error, tuvo que haber una pequeña puerta que se abrió. Dice la Biblia que el que a portilla vallado lo morderá la serpiente. Puede ser hasta una idea vaga, ¿sí? Puede ser hasta un pensamiento vago, aparentemente inocuo, pero esa idea que no se corta, esa idea que lastimosamente es como esa pequeña bola de nieve, que tal vez es imperceptible, que no le prestamos atención, que no la advertimos, ¿sí? Se puede convertir en esa pequeña bola se puede convertir en el monstruo que nos hace pecar y, pues obviamente ofender al Señor y ofender al prójimo. ¿Qué fue lo primero en lo que se equivocó David? El tiempo. ¿Era el tiempo de qué? ¿Sí? Dice el sabio libro de Eclesiastés que hay tiempo para todo y hay momentos para todo. Y uno de los grandes problemas que experimenta el ser humano es no entender y no discernir los tiempos. Entonces, por ejemplo, los niños quieren madurar, los niños quieren ser adultos, los jóvenes quieren ser adultos en cuanto, no sé, a los beneficios, ser a los derechos, no a los deberes, pero es como un problema de no discernir los momentos y los tiempos. Entonces, los más jóvenes quieren ser adultos y los que ya son adultos ahora se quieren comportar como niños, ¿sí? Y vemos ese comportamiento muy preocupante en la sociedad porque las personas adultas están comportándose como niños, como adolescentes, lo que menciona el autor Agustín Laje sobre el adolescentrismo, donde la gente mayor, incluso adultos mayores, están tomando comportamientos de adolescentes en su vestuario, en su lenguaje, en sus acciones, y los más pequeños también quieren ser adolescentes o adultos. Entonces, es el no discernir los tiempos de nuevo, Eclesiastés dice que hay tiempo para todo y hay momentos para todo. Eclesiastés dice, hay tiempo donde hay que reír, hay tiempo donde hay que llorar, hay tiempo donde hay que descansar, hay tiempo donde hay que trabajar. Pero el no distinguir esos tiempos, el estar en el momento equivocado, es una pequeña puerta que se puede abrir para el pecado y ya sabemos que el pecado trae la muerte. ¿Qué debía hacer David? Debía, como era el tiempo, ir a la guerra, pero él no fue a la guerra, ¿sí? No estaba haciendo lo que debía hacer en el momento que debía hacer. Cuando yo no estoy ocupado en lo que debo, ¿sí? Cuando yo abro un espacio a lo que no debo, pues obviamente es como ese pequeño hilo que se puede salir en una tela, en un vestido, y que se jala ese hilo y por ahí se puede ir toda la prenda de vestir. Pero también dice el versículo 2, sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. Estaba manejando tan mal el tiempo David que no solo no fue a la guerra cuando era tiempo de ir a luchar, sino que además empezó a dejar de levantarse temprano y empezó a levantarse por la tarde, ¿sí? Ahora, cuando alguien se levanta al caer la tarde, es porque seguramente también trasnochó, ¿sí? Entonces, trasnocha, quién sabe qué estaba haciendo. Es que el ocio, de verdad, el ocio es una de esas puertas que se le pueden abrir a cosas no muy buenas. Por eso, negar el ocio, negocio, implica aprovechar bien el tiempo y estar ocupado de la mejor manera. Pues, o sea, no necesariamente ocuparse en todas las cosas indica que estamos siendo productivos, pero definitivamente estar sin hacer nada productivo es una oportunidad muy peligrosa
de abrirle espacio al pecado. Acuérdense que cuando el Señor le dice a Caín, cuando lo llama, le dice es que el pecado está a la puerta y tú eres el que le abre la puerta o le cierra la puerta. ¿Qué más pasó con David? Entonces, primero, no pudo discernir el tiempo de, ¿sí? Llamémoslo así, el tiempo de. Era el tiempo de ir a la guerra y era el tiempo de levantarse temprano y por ende acostarse temprano. Pero David no fue a la guerra, uno, y David luego empezó a levantarse tarde, seguramente porque se acostaba tarde. Dice el versículo 2 y al levantarse en la tarde se paseaba sobre el terrado de su casa y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y aquí viene el, digámoslo, el mal uso de los sentidos, ¿sí? Nosotros tenemos 5 sentidos, nos enseñaron. Y, y los sentidos mal utilizados se pueden convertir en una fuente de tentación, ¿sí? Una tentación, en términos generales, la tentación es una prueba. Y lastimosamente David, al estar mal ocupado o al estar desocupado, al estar ocioso, al no estar haciendo y aprovechando el tiempo de manera adecuada, pues claro, cuando yo no estoy haciendo lo que debo, me queda espacio para hacer lo que no debo, ¿sí? Por eso a los muchachos hay que ocuparlos bien. Lastimosamente hoy queremos ocupar a los muchachos con un celular, con un televisor. No, a los hijos hay que ocuparlos bien. Cuando uno está haciendo lo que debe, no le queda tiempo de hacer lo que no debe. Él entonces, como estaba desocupado, como estaba en el momento, en el lugar que no debía, vio lo que no debía y vio a esta mujer que se estaba bañando. Dice entonces, le llamó la atención, dice la Biblia que vio que era hermosa, y en el versículo siguiente, en el 3 dice, envió David a preguntar por aquella mujer, y en el versículo 4 ya dice luego, envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Entonces miremos que vemos en David muy parecido con lo que pasó con Acán. No sé si ustedes recuerdan a Acán en la época de Josué, que el Señor había enviado a que destruyeran todo lo de esta ciudad. Y dicen Acán que él vio un manto babilónico, no sé si lo recuerdan. Luego dice que lo codició, que lo tomó y que lo escondió. El pecado de Acán trajo muerte y destrucción para el pueblo de Israel, ¿sí? Como dijo el Señor, porque tomó del anatema, eso lo hablamos unas semanas atrás. David lleva un proceso más o menos parecido. David vio cuando pregunta, es que fue curioso, ¿sí? Luego de que pregunta, codicia, igualmente la toma y pretendió también esconder el pecado. Sí, es casi calcado el proceso como Acán también pecó. David ve, pregunta por ella, la codicia, la toma y también pretende esconder su pecado. ¿Por qué? Porque ella queda embarazada. Ella no era cualquier mujer. Esta mujer era casada con un capitán del ejército de David, ¿sí? Y obviamente el embarazo era imagínense, el hombre, el esposo está en la guerra, que sí está donde debía estar, el ocioso de David no sale a la guerra, se mete con la mujer de otro. Entonces él obviamente trata de esconder, la historia nos sigue contando que él llama a Urías Eteo para que se acueste con su mujer y para pues hacerle creer de que él es el papá de esta criatura. Urías Eteo en una integridad no se acostó con su esposa, él decía, no, venga, yo cómo puedo venir a disfrutar de los amores de mi esposa cuando el arca del Señor, cuando mi general está en el frente de batalla, yo no puedo disfrutar esto. ¿Qué integridad? Al fin David, tratando de esconder el tema, manda a matar a Urias, ¿sí? Literalmente manda a matar a Urias. No con sus manos, no que lo mataran sus súbditos, pero sí da la orden de que lo coloquen en el campo de batalla, en la punta,
como se dice, que lo ponga de carne de cañón, y efectivamente Urías Eteo cayó bajo en una batalla de estas. Y ya luego David, pues, sigue la historia, mañana veremos cómo se desenvuelve bien la historia, pero quiero simplemente eh, ver la advertencia que nos da la Escritura. Ninguno está exento de pecar, pero sí tenemos todos que cuidarnos y la Biblia nos advierte. Eh, Hay que discernir muy bien los tiempos. Hay tiempo para todo y nosotros no podemos estar fuera de tiempo, ¿sí? En lo que no nos corresponde. La Biblia nos está advirtiendo que estamos en tiempos muy desafiantes, por no decirlo incluso en tiempos muy difíciles. Estamos en tiempos en que, como advierte la misma escritura, el amor de muchos se enfría. Estamos en tiempos de mucha superficialidad, de mucho materialismo. Estamos en tiempos de mucha desinformación, de mucha mentira, de mucho engaño. Estamos en tiempos donde el corazón del ser humano se ha vuelto muy interesado, donde el corazón del ser humano también se ha vuelto mucho más egoísta, donde todos estamos pensando solo en nosotros mismos. Eh, Estamos en tiempos que lastimosamente no advertimos en los peligros. Y el no discernir esos tiempos nos va a hacer ocupar en lo que no nos debemos ocupar, que nos libre el Señor de no estar haciendo lo que debemos en el momento que lo debemos hacer. Alguien me escribe que esta estructura del pecado, esta manera, es muy parecido a Eva, que también dice el Génesis que Eva vio el fruto que era llamativo, ¿sí?, a sus ojos, también lo codició y también lo comió, ¿sí? Y pretendieron esconderse del Señor y además lo compartió. ¿Sí? Eva además compartió con Adán y también pretendieron esconderse del Señor. Esto es muy tenaz. Varias veces ya lo vemos que la Biblia nos advierte y pues estamos advertidos y tenemos que cuidarnos. Entonces, primero, digámoslo, eh, cosas prácticas que debemos aprender de esto. Nunca bajemos la guardia. Mm, es mejor sentir y es mejor creer que siempre nos falta un poco más. Cuando nosotros creemos que llegamos, que lo logramos, que hemos concluido, que lo hemos consumado, pues ahí es donde baja la guardia. Y generalmente dejamos de esforzarnos, dejamos de advertir. Nosotros en esta vida nunca llegaremos a la meta. Según la Biblia, la meta del supremo llamamiento es en Cristo Jesús, sería en la eternidad. Entonces no podemos bajar la guardia. El día que usted diga, uy, como estoy de espiritual, es el día donde hay que cuidarse más, porque la Biblia misma advierte, antes de la caída viene la altivez del corazón, ¿sí? Entonces, nunca bajemos la guardia. Estamos, si usted entiende, si logramos entender que estamos en una guerra, el soldado que está en la guerra nunca baja la guardia porque sabe que en cualquier momento el enemigo puede atacarlo o que el enemigo siempre está gestando una estrategia de cómo atacarlo y destruirlo. Entonces, si yo entiendo y la Biblia nos advierte, estamos en una lucha, estamos en una guerra, pues nunca voy a bajar la guardia. Todo puede ser un potencial enemigo. No estoy diciendo que nos volvamos unos esquizofrénicos y neuróticos, pero sí que advirtamos que hay un peligro, que advirtamos que hay un enemigo que no está descansando y si él no descansa, nosotros no podemos descansar, ¿sí? Y que nosotros no podemos simplemente creer que porque, y eso es muy peligroso, entonces alguien va a un retiro, alguien tiene, no sé, una experiencia, digo, entre comillas, religiosa, entonces cree que ya solo le están saliendo alas para convertirse en ángel. No, estamos en esta condición y tenemos que cuidarnos siempre. Dos, hay que discernir el tiempo de, ¿sí? Por eso les aconsejo que lean atentamente Eclesiastés 3. Hay que discernir el tiempo de. Hay tiempo donde hay que descansar, ¿sí? Hay tiempo donde hay que pausar, hay tiempo, pero aún en la pausa no se puede bajar la guardia. Mire, uno no puede tener vacaciones espirituales. No, que
que en diciembre, ay, yo todos los días madrugo, en diciembre ya no voy a buscar al Señor. No, hay cosas que es como, usted no deja de comer en diciembre, ¿sí? Usted no deja de vestirse en diciembre, no deja de bañarse en diciembre. O sea, hay cosas que no se pueden dejar de hacer porque van a traer consecuencias a nuestra vida. Discernir el tiempo de, este es el tiempo de qué. Pero también, perdonen estos ejemplos que hemos visto, acuérdense que fueron los sentidos y el mal uso de los recursos lo que hizo que ellos cayeran. Hay que cuidar los sentidos y hay que darle un uso adecuado a los recursos que el Señor me da, en términos generales, ¿sí? Si yo entiendo que todo lo que tengo, soy y hago viene del Señor, pues yo no puedo hacer cualquier cosa con las cosas que el Señor ha puesto en mis manos. Pero hay que cuidar los sentidos. Hay que cuidar lo que vemos, hay que cuidar lo que oímos, hay que cuidar lo que sentimos físicamente, las sensaciones, hasta el olfato, ¿sí? ¿Cuántas veces por un olor, por algo que olemos, nos dejamos tentar por lo que sea? Imagínese, usted es diabético y siente el olor a un dulce y eso lo puede hacer perder, ¿ok? Hay que cuidar los sentidos, hay que guardar los sentidos, pero también cuidar y administrar sabiamente los recursos. Esto está en la Biblia para nuestro ejemplo, esto está en la Biblia para que aprendamos, esto está en la Biblia para que advirtamos, esto está en la Biblia para que seamos humildes y temerosos. Lejos del Señor, nada somos. Somos vulnerables, somos frágiles y no tenemos el poder absoluto de librarnos de nada. Por eso el Padre nuestro dice, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y esa es una oración que diariamente deberíamos estar haciendo. Señor, no nos dejes caer en la tentación. Advierte a nuestros sentidos la prueba, la tentación, pero también líbranos, que el maligno no nos haga daño. Lastimosamente, David en este momento no lo advirtió. David estaba ocioso. David no estaba, no pudo discernir el tiempo en el que debía actuar y cómo debía actuar, y le abrió la puerta al pecado, y el pecado literalmente trajo muerte. La muerte de Urías Eteo, y sabemos que además el hijo de David y Betsabé también muere. Así que con toda humildad en esta mañana, Señor, te oramos y te pedimos que despiertes día a día nuestros sentidos, Señor, y y que si por alguna razón no estamos viviendo en el tiempo de, y no hemos cuidado nuestros sentidos, hemos sido curiosos, codiciosos, y hemos tomado lo que no debemos, Señor, te pedimos que nos perdones. Mueve nuestro corazón siempre un arrepentimiento genuino, que pecar contra ti, contra el prójimo, nos duela de tal manera, Señor, que nos apartemos de eso. Pero también, Señor, si hemos logrado superar ciertas cosas, te pedimos que tu Espíritu siempre nos esté advirtiendo y guardando. No todos los pecados son necesariamente inmorales, Señor. También la soberbia, la altivez, el orgullo se convierten en pecado, Padre. Y, y es que alimentar el ego, es que sentirse mejor que otros, también es, nace en la ociosidad, Señor, también nace en no estar ocupados de ti. Porque seguro que si yo me postro ante tu presencia cada día, si yo, Señor, me humillo ante ti, mi corazón va a estar en el lugar que debe estar y no voy a abrirme autoengañarme creyéndome superior o mejor a nadie. Todos hemos pecado, dice la Escritura, pero todos también tenemos la oportunidad de la redención, del perdón, Señor, y si yo he sido muy pecador, pues como dice la Escritura, al que más ama, al que más perdona, más ama. Y Señor, yo reconozco mis faltas y reconozco en cada una de ellas donde me has permitido arrepentirme. Reconozco tu poder, tu gloria, tu majestad y tu bondad. Yo te pido que nos guardes celosamente. Como dice el Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Cuando venga la prueba, no nos dejes caer, mi Señor. Cuídanos, que tú sabes el daño que nos hace el pecado y el daño que hacemos cuando pecamos. Pero también te pedimos que nos libres del maligno
que no nos haga daño. Cuídanos con el celo de tu santidad. Guarda nuestros sentidos, despierta nuestros sentidos y ayúdanos a aprovechar bien el tiempo, a negar el ocio, Señor, y a ser productivos de acuerdo a las circunstancias, Señor, en las cuales cada uno de nosotros vive. Te pido entonces, mi Señor, que tu bendición en protección, tu bendición en dirección y en provisión nos acompañe hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.